Queridos hermanos, solemnemente comenzamos nosotros la novena en preparación a la fiesta de la Virgen de la Alta Gracia, y a lo largo de estos 9 días he preparado diversas catequesis que nos van a ayudar en nuestra formación de fe. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que de alguna manera pues en nuestras conversaciones diarias, en el contacto en el trabajo o en el ambiente familiar o amical, se presenta. Se trata de el don de lenguas. ¿Cuál es el tema de la catequesis de hoy? El don de lenguas. ¿Hay aquí en esta asamblea personas que tienen el don de lenguas? No hay. Tal vez los que están en sus casas, en algún momento el Espíritu Santo les ha dado este don, el don de lenguas. Saben que también quizá alguien de nosotros no lo tenga, pero ha sido testigo de alguna persona que ha hablado en lenguas. ¿Y es verdad que existe este don de lenguas? Pues abran los oídos para que puedan entender. En teología cristiana se llama don de lenguas a una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas que dicha persona desconoce. Ahora, hay que hacer una diferencia entre el don de lenguas y hablar en lenguas. Una diferencia entre el don de lenguas y hablar en lenguas. Hablar en lenguas es la forma de conversar en un idioma desconocido para el que habla. El don de lenguas es la facilidad de comunicarse con otra persona en otros idiomas diferentes al idioma materno. Por ejemplo, nosotros que somos hispanos, ¿qué idioma es nuestro idioma materno? Español. Perfecto. Si alguien de nosotros habla inglés, ya está hablando un idioma diferente al materno. Casi siempre las personas que hablan un segundo idioma tienen acento. Por más que las personas dicen habla muy bien el idioma, sí, pero tiene acento. Y los nativos son los que diferencian en otra persona el acento, porque nuestra lengua se habitúa a el idioma materno, que aprendemos nosotros a emitir esos sonidos desde que somos pequeños. El don de lenguas es todo lo contrario a lo que ocurrió en la Torre de Babel. ¿Se recuerdan la historia de la Torre de Babel? Resulta de que todos ellos hablaban un mismo idioma, pero la soberbia de ellos los llevó a proyectarse a una cosa. ¿Qué querían hacer? Construir una torre para poder llegar ¿hasta dónde? Hasta el cielo, al lugar donde estaba Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo contrario a eso ocurre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el día de la efusión del Espíritu Santo. Mientras que aquí todos hablaban en Babel un solo idioma, y cuando ellos empezaron la construcción de la torre, Dios le confundió sus lenguas, y cuando hablaban uno con otro ya no se podían entender. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo contrario ocurre en los Hechos de los Apóstoles, el día de la venida del Espíritu Santo. Eso significa de que habían personas, por la predicación de los apóstoles, que ya la iglesia se estaba expandiendo, ya no solamente estaban dentro del territorio hebreo, sino que ya tenían contacto con personas de otros lugares, de otras culturas y de otros idiomas, y la efusión del Espíritu Santo hizo que cuando habían diversas lenguas, todos podían entender una sola lengua. ¿Estamos de acuerdo? Ocurre todo lo contrario. ¿Pueden notar la diferencia? Si notan la diferencia, levanten la mano para saber. Cómo no pueden hablar, los que no notan la diferencia no levantan la mano. Bueno, pero ¿alcanza el hombre mediante el don de lenguas el conocimiento de todas las lenguas? ¿Cómo se le llama a una persona que habla distintas lenguas, distintos idiomas? Políglota. Una persona, yo conozco personas que hablan varios idiomas.
¿no? Entonces se le llama políglota, ¿no? Entonces, ¿una persona mediante el don de lenguas alcanza el conocimiento de varias lenguas? La respuesta es no. Los que alcanzan el don de lenguas no hablaban en todas las lenguas. Esto es algo muy importante de entender. En mi experiencia personal, he notado en distintos lugares a personas que hablan en lenguas. Y quizá también eso les ha ocurrido a ustedes. ¿Y qué ocurre cuando tú escuchas a alguien que habla en lenguas? A veces nos provoca risa, pues tú no sabes lo que están diciendo, ¿no? Y como que uno se sorprende de pronto que escuches a alguien que está como balbuceando cosas. Entonces para nosotros es algo extraño. Hay tres maneras de poder manifestarse, ¿no? El don de lenguas, que es solo para presumir. Esto es prácticamente una manera de poder fingir, de poder aparentar. No tiene nada de don de lenguas, pero que las personas dicen que tienen el don de lenguas, ¿no? Y entonces es para fingir. En realidad no tiene el don de lenguas, solamente dicen palabras que se han aprendido repitiendo, que escucharon a otra persona y que de esa manera pues que ni la misma persona que lo está balbuceando puede entenderse, ni puede entender nada, solamente dice yo tengo el don de lenguas, ¿no? Y repite lo que otros dicen. Y casi siempre es eso, es como una canción que nosotros la aprendemos la letra, ¿no? Y entonces otra persona escuchó a alguien hablar en lenguas, lo pongo entre comillas, y repite la misma forma. Y así se va pasando. Se ha proliferado especialmente en estos últimos tiempos eso. Esta persona en realidad no tiene el don de lenguas, pero es una manera de poder presumir que tiene el don de lenguas. Ahora, existe el segundo caso, es el que sí tiene el don de lenguas, pero que no lo usa el don de lenguas para dar gloria a Dios, sino que lo usa en beneficio personal, para darse gloria a sí mismo. Y como tiene el don de lenguas, pues quiere que todos estén sujetos a esa persona, porque yo tengo el don de lenguas que me lo ha dado el Espíritu Santo. Y entonces todos tienen que de alguna manera doblegarse a mí, todos tienen que servirme a mí. ¿Por qué? Porque Dios me ha concedido ese don. Es decir, tiene el don de lenguas, pero no para dar gloria a Dios, sino para darse gloria a ¿quién? A sí mismos. Ahora, la verdad, hermanos, es el tercer punto y claro. La persona que tiene el don de lenguas no anda presumiendo nada, porque su afán, ¿qué es? Dar gloria a ¿quién? A Dios. Y no para hablando en lenguas a cada rato. A mí me ha sorprendido un hecho. Yo estaba con una persona y esa persona, estábamos hablando del don de lenguas y la persona me dice, yo tengo el don de lenguas, ¿sí? Y se puso a hablar. Y como que, imagínense, no lo sé todo, pero con mis estudios que puedo tener, digo, pero cómo el Espíritu Santo se manifestó tan rápido y así inmediatamente, casi yo digo, Dios mío, Espíritu Santo, ¿dónde está? Porque la persona empezó y yo le pregunté cuando ahí ¿y qué dijiste? No sé. ¿En qué caso entra, no? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? El primero no tiene, es un teatro. Cuando una persona habla en lenguas para poder darse gloria a sí mismo o para poder presumir, en realidad no tiene el don de lenguas, ¿no? El don de lenguas es para poder darle gloria a Dios. Ahora hay un detalle importante, especialmente el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios en el capítulo 14, a partir del primer versículo, ahí hace una diferencia, ¿no? Hay dos cosas que son importantes, la profecía, el don de profecía y el don de lenguas, ¿sí? Pongo en la mano derecha, a ver, levanten su mano derecha, este es el don de profecía, levanten la mano izquierda, este es el don de lenguas. ¿Cuál es el más importante? ¿La profecía o el don de lenguas? ¿Qué es el don de profecía también? Porque ¿cómo entendemos nosotros el don de profecía? Ustedes dicen el profecía aunque no sepan lo que, ¿no?
Entonces, el don de profecía es el saber predicar. Justo me decía este sacerdote: Padre Víctor, alguien se me acercó a decirme: Padre, yo quiero predicar en esta iglesia. Y el padre le dice: pero acá predicamos nosotros. No, yo quiero predicar, ¿no? Qué bueno, pero es un don el predicar, porque hay gente que le encanta predicar, y creo que todos hemos sido testigos de que al final, claro, por respeto a la palabra, tenemos que escuchar un conjunto de palabras que no siempre surgen como un don, sino que producen aburrimiento también. Entonces, la primera carta a los Corintios nos presenta esta diferencia: el don de lenguas más importante que el don de profecía. Muchos protestantes y también un grupo significativo de católicos cree que sí, que el don de lenguas es más importante que el don de profecía. Pero voy a leer lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 14. Dice San Pablo a los Corintios: busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. ¿Y en qué consiste el don de profecía? En predicar la palabra de Dios. Y dice San Pablo, repito: busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente ¿a cuál de estos dones? Al don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Ojo, no son mis palabras, las está diciendo el apóstol San Pablo. No quiero que digan: el Padre Víctor está en contra de esto. Yo estoy repitiendo la doctrina bíblica, ¿no? El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Así es, el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica la iglesia. ¿Miren qué diferencia? Qué diferencia tan grande. Así que si no tienen el don de lenguas, no se lamenten, pidan mejor ¿qué don? De profecía, ¿verdad? Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, especialmente en inglés. Pero más me gustaría, dice San Pablo, que todos ustedes fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya alguien quien las interprete, y así toda la iglesia saque provecho. Les voy a traducir al cristiano para que podamos entender. Si no hay nadie que interprete el don de lenguas, dice San Pablo, que por favor no hablen lengua. Y dicho más fuerte, que por favor se calle. Yo he preguntado aquí si alguien habla en lenguas, nadie levantó la mano. No sé si no tuvieron el valor o no, tal vez en sus casas las personas. Pero esto es lo que dice San Pablo. Si tú no sabes interpretar, te callas, ¿no? Ahora, en la mente de muchas personas hay un pensamiento erróneo. Se cree que el don de lenguas es como un éxtasis emocional que te desconecta de tus facultades intelectuales y te causa balbucear muchas veces incoherencias. Por favor, y disculpen los gestos que voy a hacer, pero creo que a todos nos ha pasado el ver esto, ¿no? No sé por qué las personas creen que porque el Espíritu Santo te toma, se empiezan a sacudir y empiezan a balbucear, y en realidad las reacciones que produce a las personas que estamos cerca no es piedad. Al menos a mí no me produce piedad si alguien se pone en esa actitud. Produce susto, produce risa, ¿no? Porque casi es una situación, una sugestión psicológica repetida. Se empiezan a sacudir y entonces empiezan a balbucear incoherencias. Esto no tiene nada que ver con el verdadero don de lenguas. Miren, hermanos, me recuerdo que en una oportunidad estaba visitando una iglesia, y en la iglesia había muchísima gente.
Y una misa maravillosa, muy bonita, y había gente de todo tipo, gente de todo tipo. Y entonces uno de los sacerdotes experimentado en esto empieza a hacer la efusión del Espíritu Santo. Y de pronto uno de los líderes empieza a sacudirse y a hablar en lenguas, hablar en lenguas. Al lado de esa persona había otra que a mí me atraía más que esta persona, que se sacudía y se movía y hablaba en lenguas. Me llamaba la atención más la otra persona que estaba al lado. Y la otra persona lo miraba, ¿no? Y entonces, cuando termina la misa, vienen las preguntas, indudablemente, por el hecho que pasó. Y entonces, ¿qué pasó? Le digo, ¿cuál es tu experiencia con esto? Dice, venga, padre, venga. Se va la otra persona y le dice, tú eres una persona que tiene el don de lenguas. Y dice, sí, gracias, ustedes saben, ¿no? Gracias al Señor que me ha dado ese don a mí de poder hablar en lenguas. Y le dice esta persona, ¿y tú sabes lo que tú estabas diciendo? No, no le dijo así en dominicano, pero le dijo, no, tú sabes, eso se me salió a mí espontáneo. Entonces le pregunta, ¿y usted sabe lo que usted estaba diciendo? Y la persona le dice, no, porque el Señor a mí solamente me ha dado el don de lenguas, no el don de interpretar. Pues revísese, porque yo soy una persona que sabe interpretar lenguas, porque he estudiado. Y usted estaba diciendo sandeces en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios. Estaba difamando la presencia de Dios, ¿no? Imagínense ustedes. Y a veces uno cree que está alabando, porque como dice, y eso es lo que atañe en las personas que, entre comillas, hablan en lenguas. Yo no sé lo que digo. Ten cuidado, porque muchas de esas son blasfemias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por favor. Por eso es que la persona que estaba al lado se agarraba la cabeza cada rato, y quería callarlo en pleno momento de que la persona estaba hablando en lenguas, ¿no? Pienso personalmente que que balbucear sílabas que uno no entiende ni el que las pronuncia, no, eso no representa la presencia de Dios. Como yo les digo, cuando una persona está cantando y las lágrimas le brotan de sus ojos y recorren sus mejillas, otro que está ahí realmente se conmueve. Pero cuando uno tiene al lado una persona sacudiéndose y balbuceando cosas, eso no te lleva, a mí personalmente, como les estoy contando de mi experiencia personal, no me crea más espiritualidad en mi vida. A veces se nota que más que nada es un problema psicológico. Miren otro detalle, y algunos de los aquí presentes estaban conmigo. Pues estaba visitando una casa y estábamos haciendo un karaoke, cantando en una casa. Y de pronto una persona, mientras estábamos cantando en un karaoke normal, creo que todos en algún momento hemos hecho esto, empezó como si estuviera poseída por el Espíritu Santo, casi arrastrándose. Y entonces díganme ustedes, donde no hay un ambiente, ni siquiera era prédica, porque no estábamos ni orando ni predicando. Todos los que estábamos ahí estábamos como, ¿esto es un chiste o qué? Porque las cosas de Dios hay que respetarlas, ¿no? Las cosas de Dios hay que respetarlas. Dejemos en algún momento, si es que tú crees que tú estás hablando en lenguas y no sabes lo que estás haciendo, o simplemente estás repitiendo lo que el otro, porque crees que eso va a dar categoría a un evento. Aquí no se trata de nada de eso. Aquí, en realidad, no tenemos que fingir nada. Algo muy importante, ¿no? En la iglesia los dones se otorgan para la edificación. Esto es clave. Los dones que Dios nos ha dado son para edificar, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿qué idiomas hablaban los apóstoles? Eran hebreos, ¿no? Entonces, pero estaban dominados por el poder, por Roma, pero también, bueno, vamos a suponer Jesucristo hablaba, bueno, Jesucristo tenía conocimiento de los idiomas.
¿Jesucristo qué idiomas habló? ¿Él tenía el don de lenguas? No. ¿Ustedes lo escucharon a Jesucristo hablando otras lenguas? No. Entonces, y nosotros a veces queremos presumir más que Jesús. Tenemos que ser más como Juan el Bautista, ¿no? Que Él brille y que yo descienda, pero no ponernos en ese lugar. Los apóstoles nunca se pusieron a hablar en lenguas y solamente fue necesario el don cuando la iglesia empezó a expandir. Cuando la iglesia se empezó a expandir por otras naciones, entonces, y los apóstoles no tenían el conocimiento de otros idiomas, cuando predicaban la gente podía entender. Pero que el Espíritu Santo también se manifestó a los inicios de la iglesia, cuando en la iglesia solamente habían hebreos. No necesitaban otro idioma. Y si todos aquí hablamos español, ¿cuál es el afán de hablar en lenguas? Díganme ustedes. Porque tiene que haber alguien que las pueda entender. Si no, no tiene ningún sentido. Bíblicamente es eso. Por eso les digo que muchos católicos también estamos equivocados. Y espero que ninguno de los que esté aquí esté pensando que yo estoy equivocado. Porque realmente el don es para poder ponerlo al servicio de la iglesia, para la santificación, para la edificación del pueblo santo de Dios. Esto es muy importante. Todos los que de alguna manera balbucean estos idiomas que ni siquiera entienden. Yo, cuando esta persona me habló en lenguas, puse mucha atención porque estudié griego y estudié latín y no había por ningún lado alguna palabra de estas. Y por eso le pregunté a la persona qué idioma hablaba. Entonces, algo muy importante, ¿no? Según San Pablo, un verdadero don sirve para la edificación de la iglesia. Jesús nunca habló en lenguas. Yo sé que es bonito sentirse especial, que es bonito sentirse ungido, pero de cara a la verdad, ¿cuál es el propósito de hacer esto? ¿Cuál es el propósito? Los grandes predicadores que ustedes siguen, ¿ustedes los han escuchado en don de lengua? No. Ni siquiera el Santo Padre, estamos hablando del Papa. Pero hay gente que le encanta presumir que en realidad no tiene este don, ¿no? El propósito del Espíritu Santo, según los Hechos de los Apóstoles, es capacitar para predicar el Evangelio, no para emitir sonidos sin sentido que no aportan crecimiento, ni consuelo, ni esperanza, como lo dijo, hemos leído en el texto, ¿no? Así que, hermanos, no nos dejemos engañar y no caigamos tampoco en este juego, porque si a ti Dios no te ha dado un don, por favor, no forces al Espíritu Santo. Confórmate con los dones que Dios te ha dado, porque puedes edificar más a la iglesia aplaudiendo que hablando en lenguas, que puedes asustar a los demás. Ave María Purísima.